Respetando la planificación del tiempo y la fecha del encuentro, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este primer encuentro síncrono del periodo 2026-2 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1, deseándoles un exitoso trayecto académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la neuropsicología clínica como la rama de la neuropsicología que se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el funcionamiento cerebral. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día de ayer, martes 10 de febrero, y tiene como fecha de culminación el próximo 2 de marzo del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular. Además, este periodo contempla dentro de su evaluación dos actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primer encuentro. El próximo será la semana próxima. Igualmente, no, ahorita no tengo la precisión de la hora, pero es entre 5 y 6 de la tarde. Se les enviará un mensaje como recordatorio a través del foro de anuncios. La evaluación de esta unidad curricular constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario número 2 evalúa las unidades 3 y 4. Recuerden que ya tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la neuropsicología clínica. Cada uno de estos cuestionarios, que consiste en las evaluaciones de estas unidades, tiene un valor del 50%. Mi objetivo como tutora es crear un ambiente de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. La neuropsicología clínica es una disciplina que implica un estudio exhaustivo de conocimientos científicos de las bases neurobiológicas, bioquímicas y anatómicas del cerebro y su relación con la conducta y la manifestación de sus trastornos, incluido conocer los aspectos de la evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico de los trastornos mentales y del comportamiento asociados con disfunción y alteraciones del funcionamiento cerebral. Los textos clásicos en base a los cuales se desarrollan los aspectos teóricos de esta clase son el libro de Neuroanatomía Funcional de Adel Afifi y Ronald Berman, así como el de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de los doctores Rosselli, Matute y Ardila, que son neuropsicólogos latinoamericanos con formación en España. Si alguno está interesado en el primer texto,
Me avisa a través de la mensajería del aula virtual para facilitarles el acceso por correo electrónico, ya que como es un material muy pesado, no se pudo publicar dentro de los recursos de consulta del aula virtual. Ahora bien, conozcamos académicamente de qué se trata la neuropsicología clínica. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los procesos biológicos y neurológicos en los trastornos mentales mediante el estudio de las estructuras cerebrales, su bioquímica e influencia en la conducta humana para la elaboración de programas de rehabilitación orientadas a la mejora de la calidad de vida y a la integración sociolaboral con una actitud ética y responsable. Neuropsicología clínica está organizada en 4 unidades de competencia. La primera unidad, cuyo tema son los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, tiene como objetivo examinar los fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Explica la composición del sistema nervioso para establecer su vinculación con la conducta. Se profundizará en lo que son los orígenes filosóficos conocidos como monismo y dualismo, la evolución y composición del sistema nervioso, dividido en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso motor, el sistema vegetativo, la médula espinal, el tronco y el encéfalo. En lo que se refiere a la unidad 2, cuyo tema son las sedes neurológicas del comportamiento, esta tiene como propósito estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos en particular el sistema de activación reticular ascendente o conocido por sus siglas como SARA o SAR, el sistema límbico, los neurotransmisores, las emociones y el lóbulo frontal orbital. Con respecto a la unidad 3, cuyo tema son los principios bioquímicos y neuroanatómicos de distintos trastornos, esta tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Conoceremos los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo y trastornos neuropsicológicos. La última unidad, que es la unidad 4, cuyo tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica que se basa en el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en los pacientes. Nos centraremos en conocer cómo es ese proceso de evaluación neuropsicológica, así como cuáles son algunos de los tests y pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas, así como el plan de intervención neuropsicológica. Como pueden darse cuenta, esta es una unidad curricular eminentemente teórica. No se tiene contemplada ninguna actividad de carácter práctico. Bien, ahora continúo con un breve resumen acerca del contenido de la unidad 1. En la actividad síncrona 2 conoceremos las unidades 2, 3 y 4, un poco para ubicarnos en contexto. Antes de entrar en lo que es propiamente la unidad 1 acerca de estos fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos, me parece la neuropsicología y la caractericemos.
El objetivo general de la neuropsicología es el estudio de la organización cerebral, de la actividad cognitivo-conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral. Y esta es una definición propuesta por los autores Ardila y Rosselli en el año 2007 en su libro Introducción a la Neuropsicología, que ya sabemos, estos autores que estoy mencionando son algunos de los autores mayormente conocidos en el área neuropsicológica en Latinoamérica. Lizard y colaboradores en el año 2004 proponen que la neuropsicología es la ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, es decir, sobre las funciones que realiza el cerebro en una tarea o contexto específico. Es por ello que se entiende esta especialidad como un punto de encuentro entre la neurología y la psicología. Perdón. En lo que se refiere al objeto de estudio de la neuropsicología, es importante indicar que en esta área los pacientes son personas que han tenido un daño, una lesión, una patología o una enfermedad cerebral. De igual manera, dentro del área de la neuropsicología, es clave el estudio de quienes tienen un cerebro sano, y es que es vital conocer cómo es el funcionamiento estándar o normal para poder entender cómo es el desempeño o el funcionamiento no funcional. Cuando hablamos de no funcional, nos estamos refiriendo a todos aquellos procesos mentales y cognitivos que no funcionan o no tienen un desempeño de manera adecuada en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? La neuropsicología tiene un enfoque neurocientífico. En este sentido, se considera que es una disciplina de las neurociencias comportamentales que utiliza el método científico para estudiar el cerebro. La neuropsicología focaliza su atención en las funciones mentales avanzadas, es decir, explora las bases neuronales de los seres humanos y su relación con los procesos mentales tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción. La neuropsicología también tiene interés en el estudio de la corteza cerebral asociativa, poniendo especial atención en esta área debido a su rol en los procesos cognitivos avanzados y en su susceptibilidad a daños por enfermedades o por la aparición de trastornos que suelen afectar las funciones mentales mencionadas. Están otras áreas que debemos conocer desde la neuropsicología, como lo es el cuerpo calloso, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala cerebral, que no es la amígdala que está en la garganta, el tálamo y el cerebelo, que son estructuras cerebrales que también son relevantes desde el punto de vista neuropsicológico. La neuropsicología también se encarga del estudio de los efectos de las lesiones cerebrales. Es importante que diferenciemos entre lo que es la neuropsicología pura y la neuropsicología clínica, que es esta asignatura. La neuropsicología clínica se enfoca en individuos con daños en el sistema nervioso y los trastornos resultantes, como lo pueden ser las afasias, las amnesias y las agnosias. Cuando hablamos de las afasias, esta se refiere a las dificultades en la pronunciación del lenguaje. Las amnesias tienen que ver con las dificultades en la memoria y las agnosias con la dificultad en el reconocimiento visual. Mientras que en la neuropsicología sola se estudia la relación cerebro-conducta entre individuos sanos. En la neuropsicología clínica
El estudio de esa relación cerebro-conducta se basa en los daños en el sistema nervioso y los trastornos que se producen en el individuo. Otra de las características de la neuropsicología es la interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se integran contribuciones de múltiples disciplinas como la neurología, la biología, la neurofisiología, la neuroquímica, la psicología experimental, la psicología cognitiva y la farmacología. Los neuropsicólogos clínicos son profesionales, colaboradores de la salud en lo que se refiere a la evaluación y el tratamiento de daños cerebrales. Ahora, ¿qué es lo que hace un profesional de la neuropsicología, indistintamente de si es neuropsicología pura o neuropsicología clínica? De acuerdo a Portellano, que ya mencioné al inicio, es uno de los autores que ha desarrollado su línea de trabajo aquí en Latinoamérica y en España, su área de investigación. Existen 5 ámbitos de acción de un neuropsicólogo, entre los cuales se cuentan la evaluación, la rehabilitación cognitiva, la prevención del daño cerebral, la investigación en neuropsicología y la orientación. En lo que se refiere al rol de evaluación, el neuropsicólogo utiliza o suele utilizar test y procedimientos estandarizados para poder valorar de manera sistemática las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, los síntomas de ansiedad, depresión y la funcionalidad. Cuando hablamos del término funcionalidad, nos estamos refiriendo a esa capacidad de rendimiento que tiene el paciente en cada una de sus funciones mentales o en sus procesos, como los que mencioné, es decir, el pensamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, incluso cómo es ese manejo de la afectividad que muchas veces, bajo la aparición de una condición o trastorno de tipo neurológico, pues se ve afectada. En lo que se refiere a la función del neuropsicólogo relacionada con la rehabilitación cognitiva, el neuropsicólogo está en la capacidad de desarrollar programas de intervención posterior a un diagnóstico neuropsicológico. Esto es tanto en personas sanas como en personas con lesiones cerebrales. ¿Qué tipo de personas sanas, por ejemplo, puede tratar un neuropsicólogo? Una persona que se hace una evaluación o que esté consultando por un supuesto déficit de atención. Entonces, de acuerdo a las particularidades de este paciente, nosotros estaríamos en la capacidad de determinar si es un déficit de atención como tal o si es una presunción de ese diagnóstico o una disminución real en el desempeño y en la funcionalidad de este proceso. Entonces allí haremos la intervención respectiva. Y en personas con lesiones cerebrales hacemos los programas de rehabilitación cognitiva en las funciones que estén mayormente alteradas. Cuando hablo de esta presunción del diagnóstico es que se está presentando algo con mucha frecuencia en las consultas de corte neuropsicológico o psicológicas desde el área clínica, que es que las personas ya vienen con un autodiagnóstico producto de esa información que están accediendo a través de las redes sociales como TikTok o YouTube. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a irnos encontrando en la práctica clínica. Por otra parte, también tenemos el rol de la prevención del daño cerebral. Y esto es a través de programas de prevención para disminuir esos factores de riesgo que puedan derivar en un daño cerebral importante. Las investigaciones en el área de neuropsicología, que es otro de los roles, suelen ser más de carácter médico o en laboratorios experimentales. Sabemos que en nuestro país, pues, son muy o son poquitos o son escasos estos institutos que se dedican a la investigación en esta área. Sí los hay, pero muy pocos. Con respecto a la orientación, esto es que educamos a los pacientes sobre
el daño cerebral a las personas y a las familias que han tenido que enfrentar esta situación mediante la divulgación de información de cuáles son las posibles consecuencias, los procedimientos que se deben realizar, no solo desde el punto de vista psicológico, sino si estamos hablando de una persona que tiene una condición médica, como una fase posterior a un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico, pues les indicamos cuáles son los especialistas idóneos para tratar su condición y cuál es el abordaje ideal. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de acción del neuropsicólogo? En aquellos casos de daño cerebral adquirido u organicidad cerebral, en la presencia de demencias, de todas las enfermedades neurodegenerativas, en los trastornos de aprendizaje y en el área de investigación. Vamos a hablar un poquito de cómo fue el surgimiento de la neuropsicología para que nos podamos poner en contexto. Clásicamente, el origen de la neuropsicología se remontó al siglo XIX, con la documentación por parte del médico y antropólogo francés Paul Broca sobre cuáles lesiones cerebrales frontales izquierdas alteran la articulación del lenguaje. Después de Paul Broca se continuó el interés por el análisis de la organización cerebral del lenguaje. Y es así como en el año 1874 Carl Wernicke propone una clasificación de los trastornos adquiridos del lenguaje o afasias, que fue posteriormente complementado por Lichtenstein, dando lugar al primer modelo de clasificación de las afasias, usualmente conocido como el esquema de Lichtenstein-Wernicke. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasias como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. Más tarde, Moon se refirió a la ceguera psíquica para explicar los defectos perceptuales consecuentes al daño cerebral en perros experimentales. Recuerden que los primeros experimentos en la psicología y en el área de las ciencias médicas casi siempre utilizaban animales. Esta condición de ceguera psíquica fue posteriormente estudiada por Lissauer en humanos. En esta misma época, Sigmund Freud, que también fue neurólogo y además del padre del psicoanálisis, él introdujo el término de agnosia, que finalmente reemplazó la denominación de ceguera psíquica. Posteriormente, el término agnosia se utilizó para referirse no solo a las alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas, como las agnosias visuales, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, como las agnosias táctiles. Esto es, la dificultad para el reconocimiento de cosas u objetos, a los defectos en la percepción del propio cuerpo, que son las agnosias somáticas, y a las fallas de reconocimiento espacial o agnosias espaciales. Ya para principios del siglo XX se continuó el interés por definir las alteraciones consecuentes a diferentes tipos de patología cerebral, y en 1900 Lippmann introdujo el concepto de apraxia como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo la orden verbal sin que exista parálisis de la extremidad correspondiente. Claeys y posteriormente Popel-Reuter se refirieron a una apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, tales como dibujar, y evidentemente distinguible de la apraxia ideomotora descrita por Lindgren. 10 años después, Claeys introdujo el término de apraxia construccional, esto para designar las alteraciones en las actividades formativas, tales como ensamblaje, que es meter objetos dentro de los espacios,
la construcción y el dibujo, donde la forma espacial del producto es inadecuada. Y esto sin que exista apraxia para los movimientos simples, que es la apraxia ideomotora. En la apraxia construccional existe además una buena percepción visual de formas y una adecuada capacidad para localizar los objetos en el espacio. Dentro de este periodo de las correlaciones clínico-anatómicas se desarrollaron dos puntos de vista con relación a la organización cerebral de las funciones cognitivas. Y presten atención a este punto porque es algo que vamos a retomar en la clase siguiente. Primero, hay una interpretación localizacionista, que es la que se refiere a que las distintas áreas cerebrales están asociadas a distintas funciones. Y otra interpretación holista, la posición localizacionista, restringía las funciones cognitivas a áreas específicas del cerebro, tal como lo hizo Broca. Recuerden, cuando estén revisando la literatura, van a encontrar el área de Broca y el área de Wernicke, que estos hacen mención a aquellas zonas o áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Por otra parte, la posición holista atribuía estas mismas funciones a regiones mucho más amplias y suponía una organización cerebral de las diversas funciones cognitivas mucho más dinámicas, como lo sugirió Jackson. Por eso van a ver más adelante que algunas condiciones o algunos de los trastornos mentales y del comportamiento comparten localizaciones cerebrales. Es por esto mismo de la atribución de unas mismas funciones a regiones mucho más amplias del cerebro, partiendo de la idea que también el cerebro funciona a través de áreas o a través de redes. Un representante muy importante desde el punto de vista holista fue el alemán Kurt Goldstein, cuyos escritos tuvieron una importancia repercusión en el desarrollo de la neuropsicología europea y americana. En la actualidad, con frecuencia, se utiliza el concepto de sistemas funcionales. Tal concepto fue sistematizado particularmente por Alexander Luria y desarrollado por otros autores. La interpretación de los procesos cognitivos en términos de sistemas funcionales se basa en la premisa de que las habilidades cognitivas no son dependientes de una región cerebral aislada, sino que dependen de la actividad de sistemas cerebrales extensos integrados que incluyen diferentes áreas cerebrales, de tal suerte que si alguno de estos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una de las conductas dependientes del mismo. Con este recuento histórico podemos ver un poco cómo va siendo la complejidad de la neuropsicología y que amerita que nosotros conozcamos además una serie de términos para poder familiarizarnos con lo que es el contenido de estas unidades y en particular de esta unidad curricular de manera general. En el área de la neuropsicología, no podemos obviar el concepto de maduración cerebral. Y este proceso de maduración cerebral hace mención a su vez y está relacionado con la organización y la diferenciación celular caracterizado por el crecimiento axonal y dendrítico. Aquí estamos hablando propiamente de lo que es la neurona y sus funciones, la sinaptogénesis, la muerte axonal y celular y la mielinización. Este proceso de maduración termina iniciada la adultez con la culminación del proceso de mielinización axonal. Durante la etapa fetal ocurren los procesos esencialmente madurativos que van a dar la forma final del sistema nervioso. Cuando inicia el periodo fetal, comienza el periodo de crecimiento más dramático en la dimensión radial de las vesículas cerebrales, principalmente de la pared de la vesícula telencefálica, de la cual nace la corteza cerebral. La corteza cerebral
se expande primero rostralmente para formar los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es precisamente toda la zona donde está nuestra frente. Luego, dorsalmente, para los lóbulos parietales, posterior e inferiormente para los lóbulos occipitales, que es la parte posterior de la cabeza, y temporales, los primeros surcos de la corteza cerebral aparecen hacia los 150 días de la gestación y los surcos secundarios y la primera mielinización hacia los 180 días. Cuando nosotros hablamos de lo que es la maduración cerebral, también debemos hablar de lo que es el término conocido como neuroplasticidad. Y este término hace referencia a esa capacidad que tienen las neuronas para ser flexibles y establecer distintas conexiones. Y estas distintas conexiones van a incidir en lo que es una mayor capacidad de respuesta en los distintos aprendizajes. Y está a su vez relacionada con todas las funciones mentales. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Este fenómeno subyace a lo que es el aprendizaje, la memoria y la adaptación frente a los cambios en el entorno o lesiones. Es también la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Hay diferentes componentes bioquímicos y fisiológicos detrás de un proceso de neuroplasticidad y esto lleva a diferentes reacciones biomoleculares, químicas, genómicas y proteómicas que requieren de acciones intra y extraneuronales para generar una respuesta neuronal. Ahora, antes de entrar en lo que es propiamente las estructuras anatómicas, vamos a hablar brevemente de lo que son esos fundamentos neurológicos de la conducta y sus orígenes filosóficos. Y vamos a hablar muy superficialmente de lo que es el dualismo y el monismo. El dualismo es una teoría filosófica que sostiene que la mente y el cerebro son entidades separadas y distintas. El dualismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente en las obras de Platón y Descartes. Estos fueron filósofos de la época clásica. Los postulados del dualismo proponen que la mente es una entidad inmaterial y no física. El cerebro es una entidad física y material. La mente y el cerebro interactúan, pero no son idénticos. De acuerdo a estos filósofos, la conducta viene a ser el resultado de la interacción entre la mente y el cerebro. La mente es capaz de influir en el comportamiento a través de los procesos mentales como lo son la voluntad y la intención. Ahora, con respecto al monismo, esta es otra teoría filosófica de acuerdo a la cual la mente y el cerebro son una sola entidad. El monismo se remonta a la filosofía antigua, especialmente visible en las obras de los filósofos Aristóteles y Epicuro. En el monismo, sus postulados son que la mente es una entidad física y material y el cerebro es la base física de la mente. La conducta viene a ser el resultado de los procesos neuronales en el cerebro. De acuerdo con esta postura, la conducta viene a ser un resultado directo de los procesos neuronales en el cerebro y que la mente no es una entidad separada, sino una emergencia de la actividad cerebral. A su vez, dentro de esta postura del monismo, existe una clasificación
Se tiene el monismo materialista, de acuerdo al cual la mente es una entidad física y material. Para el monismo idealista, la mente es la realidad fundamental y el cerebro es una manifestación de ella. El monismo neutral propone que la mente y el cerebro son dos aspectos de una misma realidad. Las críticas que se le han hecho a estas posturas filosóficas es que existe una dificultad o un problema de interacción para conocer cómo es esto de esa interacción entre la mente y el cerebro. En el dualismo hay un problema de causalidad, que es cómo puede la mente influir en el comportamiento. En el dualismo y la crítica al reduccionismo es cómo puede reducir la mente a procesos neuronales. Esto será suficiente para explicar la conducta. En resumen, tanto el dualismo como el monismo son dos teorías filosóficas que intentan explicar la relación entre la mente y el cerebro. El dualismo sostiene que la mente y el cerebro son dos entidades separadas, mientras que el monismo sostiene que son una sola entidad. Estas teorías tienen implicaciones importantes para lo que es la comprensión de la conducta y el funcionamiento del cerebro. Y aquí es que entramos en lo que es la caracterización del sistema nervioso. Podemos decir que tanto el cerebro como el sistema nervioso permiten conductas, pero no las causan. Esto quiere decir que la conducta, desde un enfoque meramente conductual, viene a ser función de la historia de aprendizaje y las contingencias ambientales. La causa de la conducta está en la interacción entre el organismo y el ambiente. Es decir, que la conducta no se centra solamente en lo biológico. Al comportarnos y aprender, se crean nuevas redes neuronales, que es lo que yo les explicaba de la neuroplasticidad. El cerebro también se va a ir adaptando según las experiencias o según la estimulación a la que es sometida en el transcurso de las etapas del desarrollo del ciclo vital. El sistema nervioso viene a ser una condición necesaria para la conducta, pero no lo suficiente. Ahora vamos a conocer cómo es esa estructura del sistema nervioso. Y yo les voy a recomendar que ahonden su investigación y revisen el libro de Neuroanatomía Funcional de los autores Adel Afifi y Ronald Berman. De acuerdo a lo que proponen estos autores, el sistema nervioso puede definirse en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El encéfalo se integra con los dos hemisferios cerebrales. Recordemos, si ustedes ya vieron neurociencias o neurofisiología, que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Entonces, el cerebro se integra con estos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. El tallo cerebral y el cerebelo a su vez. Dentro de esa estructura cerebral existen tres capas de meninges, que son las estructuras que protegen a la corteza cerebral, que son conocidas como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es un área virtual entre el cráneo y la dura madre. Este es el sitio donde se pueden alojar las hemorragias arteriales epidurales, un trastorno que puede poner en peligro la vida y que se debe con frecuencia a una rotura traumática de la arteria. Ahora, el espacio subdural, que es el que está entre la dura madre y la aracnoides, es el punto de las hemorragias venosas subdural. El espacio subaracnoideo, que está entre la aracnoides y la pía madre, contiene el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Asimismo, la localización de una hemorragia aracnoidea que resulta de la rotura de los vasos sanguíneos cerebrales en la pía madre en la superficie lateral del hemisferio cerebral.
hay 3 referencias anatómicas que son la cisura de Rolando. Ellos lo ponen como el surco central o surco de Rolando, pero en varias literaturas lo van a encontrar como cisura de Rolando o la fisura lateral, que es conocida como la cisura de Silvio, y una línea que une la punta del surco parieto-occipital y la escotadura preoccipital. Y estas son las estructuras que delinean los 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Si bien es cierto que ustedes lo van a conocer, es importante pues conocer cuáles son los elementos más importantes del sistema nervioso. Aunque en la evaluación no lo van a tener con tanta profundidad, sí es bueno que ahonden su lectura y conozcamos cuáles son las funciones específicas que rigen al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, lóbulo temporal y occipital, ya que conociendo de manera general cuáles son las funciones que pueden ubicarse en cada uno de estos lóbulos, es mejor para que ustedes conozcan pues esa estructura del cerebro. Ahora, la superficie medial del hemisferio muestra el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es aquella estructura que une a ambos hemisferios. Y este cuerpo calloso es el que facilita que nosotros tengamos una adecuada capacidad de aprendizaje. Existe una patología denominada agenesia del cuerpo calloso, que cuando se presenta esta condición en los niños, adolescentes o en los adultos, puede producirse dificultades del aprendizaje, dificultades para regular el comportamiento y además se asocia a la presencia de síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta superficie medial del hemisferio muestra, como ya les dije, el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el fornix y el encéfalo, además de las superficies internas de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Los componentes del lóbulo o el sistema límbico está el giro del cíngulo, el giro parahipocámpico. En la superficie medial del hemisferio cerebral está relacionado con el sistema o el lóbulo límbico. Les hablo de esta estructura porque en la siguiente unidad vamos a ver lo que son las emociones y algunos de los trastornos de las emociones. Y es importante que conozcan cómo está formado este sistema límbico, que lo vamos a ver con más detalle en la sesión siguiente. También es importante que conozcamos cuáles son los nervios craneales y la estructura relacionada, que se reconocen en la superficie ventral del cerebro, que incluyen el tracto y el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los nervios oculomotor, el trigémino abductor facial y el vestíbulo coclear. Esto lo van a conseguir en otra literatura con la denominación de los 12 pares craneales. Estos 12 pares craneales, a su vez, tienen unas funciones específicas en nuestro comportamiento. Entonces, para ir ampliando esta información, el sistema nervioso se divide por convención en 3 partes principales: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Aunque esta división simplifica el estudio de un complejo sistema, las 3 partes constitutivas actúan en conjunto en el control, en la interacción, que son todas las actividades motoras, sensoriales y conductuales del organismo. Recuerden que estamos viendo y nos estamos centrando en el término conducta. ¿Qué es conducta? Todo lo que nosotros podemos ver por observación. Se han llevado a cabo distintas investigaciones para poder determinar la estructura, conectividad y la función del sistema nervioso.
El término sistema nervioso central hace referencia a las estructuras como el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a los nervios craneales o los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios relacionados con los nervios craneales y raquídeos y los órganos receptores periféricos. A su vez, el sistema nervioso autónomo hace referencia a toda aquella parte del sistema nervioso que participa sobre todo en la regulación de la función visceral y sus funciones constitutivas se localizan dentro del sistema nervioso unas y el sistema nervioso periférico otras. Por lo general, se considera que el sistema nervioso central posee dos divisiones mayores, el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en las siguientes estructuras: los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, el mesencéfalo, en el cual está el cerebro medio, el puente y la médula oblonga o oblongada, el cerebelo. Cuando estamos hablando del cerebro, tenemos que tener presente que en las primeras menciones, sobre todo en aquellos 3000 años antes de Cristo, no se consideraba que el cerebro tuviese tanta importancia. En ese momento se promovió el concepto cardiocéntrico, según el cual el corazón era el asiento del alma. Entre los griegos antiguos, Platón fue el filósofo que difundió la teoría cefalocaudal. Cefalocaudal es que la tendencia al desarrollo del cerebro va este, de, según este filósofo, los giros y surcos cerebrales eran análogos a los rebordes y los surcos de un campo actuado para plantar una semilla divina y así producir la conciencia. En contraste, Aristóteles, que fue otro de los grandes filósofos, se inclinó por la teoría cardiocéntrica, donde el corazón era el centro del cuerpo. El cerebro era semejante a nubes de vapor en la que se enfriaba la sangre bombeada por el corazón. Pensaba que los giros y surcos eran rizos en las nubes. Durante siglos persistieron argumentos en cuanto a la función del cerebro sin que ésta fuese asiento de las emociones o asiento del alma. Solo en el transcurso de los últimos 200 años comenzó a perfilarse un concepto mucho más real del concepto del cerebro y asociado a su anatomía. El cerebro tiene una consistencia semisólida y se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene. En el adulto pesa entre 10.000 gramos, esto es 1,4 kg de, en promedio. De acuerdo a las investigaciones, el cerebro masculino es un poco más pesado que el femenino, pero esto no guarda ninguna relación con la inteligencia. Ahora, el cerebro, como les mencioné, está protegido del ambiente externo por tres barreras, es decir, por el cráneo, por las meninges y por el líquido cerebroespinal o por el líquido cefalorraquídeo. En este libro que les estoy indicando, que es el de neuroanatomía funcional, aparece como cerebroespinal. En otras literaturas lo van a encontrar como cefalorraquídeo. El cráneo óseo, que es la principal barrera contra traumatismos físicos. El cerebro, las meninges están organizadas en tres capas denominadas según su proximidad en el cráneo. La dura madre, que es un tejido conjuntivo fibroso y fuerte, dispuesto en dos capas. Una parietal externa que se adhiere al cráneo y forma superperiósteo y una media interna que está en contacto con la aracnoides. La aracnoides es una membrana avascular de un mesotelio externo que se une a la pía madre subyacente mediante tubérculos similares a una red. La pía madre es una membrana transparente y delgada adherida de forma estrecha al tejido cerebral. Las meninges pueden verse afectadas por alguna infección, lo que se conoce en términos médicos como meningitis. ¿Cuáles son este tipo de infecciones? Pues una fiebre alta, alguna otra condición que altera el sistema nervioso.
puede dar lugar a la aparición de la meningitis o una inflamación del cerebro, que es un padecimiento de suma importancia que pueden poner en peligro la vida. Y además requiere tratamiento médico inmediato. Estas tres capas de meninges están separadas entre sí del cráneo óseo por una serie de espacios que no voy a profundizar en eso. Les dejo la tarea de que lo investiguen en este libro. Ahora les voy a mencionar de manera general, para no hacer esto tan largo, cuáles son las funciones de la médula espinal, el tronco del encéfalo y el encéfalo en específico, y cuáles son sus implicaciones para la conducta. La médula espinal transmite señales entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El tronco del encéfalo conecta el encéfalo con la médula espinal. El encéfalo, a su vez, es el encargado de procesar toda la información sensorial, es decir, la información de los sentidos, y controla las funciones tanto cognitivas como motoras. A su vez, dentro de las funciones del encéfalo es importante conocer cuáles son las funciones específicas del cerebro. De manera general, se encarga de procesar toda la información sensorial y controla las funciones cognitivas. Cuando en neuropsicología hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de los procesos mentales superiores. ¿Cuáles son esos procesos mentales superiores? La atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas. Es importante también que se familiaricen desde la neuropsicología con este término de funciones ejecutivas, que es algo que van a encontrar en todas las literaturas del área. ¿Qué es eso de las funciones ejecutivas? Pues son todos aquellos procesos que están relacionados con la conciencia, el darse cuenta del individuo, la capacidad de juicio, la crítica, la habilidad para poder autorregularse, no solamente desde el punto de vista comportamental, sino emocional. Cuando está alterada estas funciones ejecutivas, puede dar lugar a la aparición de distintas condiciones, tanto trastornos psicológicos que tengan que ver con las emociones como del comportamiento. Incluido, hay algunas condiciones como los trastornos de personalidad. El cerebro, por su parte, coordina movimientos y el equilibrio. El mesencéfalo regula la visión, la audición y los movimientos oculares. ¿Qué tienen que ver todos estos componentes del sistema nervioso que acabamos de mencionar? Todos estos están relacionados con el término que les he hablado en varios momentos, que es el del neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar. Es decir, que esta neuroplasticidad va a facilitar que nosotros podamos desarrollar flexibilidad cognitiva, apertura a la experiencia y a los distintos aprendizajes en todos los contextos donde nos desenvolvemos. Todos estos componentes del sistema nervioso constituyen conexiones neuronales, los cuales son la base tanto para el aprendizaje como para la memoria. Y tiene que ver, como les señalé, con todos los aspectos de la regulación emocional, en el cual esta estructura llamada sistema límbico está asociada con la identificación, el manejo de emociones y también con la conducta motivada. Podemos ver entonces cómo de manera general vamos a ir a lo específico y de lo específico vamos a ir a lo general. Y como todas estas estructuras están relacionadas con nuestro comportamiento y también cómo es el desempeño y el funcionamiento cognitivo. Con esta descripción damos por culminada esta exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica. Este es el momento para que ustedes hagan saber sus inquietudes, reflexiones. Quizás en este momento no las tengan. Si en el momento de revisar el banco de preguntas y respuestas, el material, les surge alguna inquietud,
me la pueden hacer saber a través de la mensajería del aula virtual y lo podemos retomar en la actividad síncrona de la semana que viene. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. El micrófono. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Un gran saludo. Me ha gustado mucho el resumen, un poco ajustado porque es muchísima información. Sin Sí, embargo, nos podemos dar cuenta que hay la integración de diferentes conocimientos. Se ha venido integrando materia que hemos visto en neurociencia, en introducción a la psicología clínica, y eso nos da la oportunidad de pensar la importancia de la descripción anatómica y conocer con mayor profundidad el cerebro, ¿no? Y el sistema nervioso. correcto. También en Sí, contraste con la parte anatómica, pues hay una parte teórica muy específica con respecto a la filosofía, el dualismo, el monismo, que me llama mucho la atención, que también lo podemos vincular un poco a la psicología educativa, porque en la medida que usted iba describiendo y exponiendo el tema, pensé, recordé que hemos visto, uh, creo que es la teoría de Vygotsky, que dice que los pensamientos no se producen necesariamente, sino son parte de una construcción social. Entonces, pues nos permite reflexionar acerca de tanto la parte filosófica como la descripción anatómica que estamos viendo. Además que es la integración, como usted dice, de varias ciencias, ¿no? Incluso la psicología experimental. Eso en general, y además felicitarla por lo interesante cómo condensó toda la información para que se ajustara a una hora, porque realmente es bastante. es bastante. Les queda bastante trabajo. Bueno, ahorita aprovechen los días de carnaval, que son los días en que muy probablemente no tengan tanta actividad laboral. Entiendo que la mayoría este, es su segunda carrera, o si es la primera carrera, pues igual eh, todo lo que tiene que ver con psicología amerita tomarse el tiempo y la dedicación para leer, para tomar notas, para hacer sus esquemas. Yo les sugiero que hagan sus anotaciones con respecto a esta asignatura y la tengan como una especie de, bueno, voy a llamarlo así, una especie de Biblia de consulta para cuando les toque su ejercicio profesional, ya que muchos de estos aspectos pues los van a poder aplicar, sobre todo los que se dediquen al área evaluativa o al área clínica. Eso es muy específico. De todas maneras, igual en la sesión de la semana que viene, es a las 6:30, ya pude chequear la hora, em, se tomarán o se retomarán brevemente algunos aspectos y se profundizarán en otros que también son interesantes en cada una de las unidades. Al igual que esta, trato de ser lo más resumido posible para que ustedes puedan tener un panorama de todas las unidades y ubicarse en el contexto y poder profundizar en la lectura de cada uno. Sobre todo lo interesante del otro, bueno, es todo, pero es la parte final relacionada con la evaluación y la propuesta de los programas de rehabilitación. La otra persona que está en sala tiene algún comentario, alguna reflexión, pregunta. Gracias, Maileni, por tu comentario. El Es símbolo que, de Rolando y el otro es el acueducto de Silvio. cisura, cisura, ya se los voy a escribir. Cisura. Ah, ok, Cisura, cisura. cisura, Ok. ya. Cisura Pero de Rolando y cisura de Silvio. llaman como el acueducto de Silvio. El acueducto. No, No, cisura. cisura. Ah, ok, porque yo había escuchado, lo había leído, creo que en neurociencia, que le decían acueducto de Silvio. Aquí lo Pero se llama, llama. bueno,
vamos a decir, en la Mira, bibliografía tradicional, se conoce ajá, como cisuras, fisura. y Perfecto. aquí en el libro de neuroanatomía funcional lo ponen como surcos. Igual, bueno, Sur- son aquellas Exacto. estructuras en las cuales se divide el cerebro. Entonces, estas divisiones Excelente. son importantes, conocer Ajá. las funciones de cada uno. Igual, no en el caso de las cisuras, pero al inicio de la siguiente clase les voy a hablar algunas de las funciones de cada uno de los lóbulos para que lo tengan presente. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Gracias. Ok. Bueno, si no tienen más dudas, más inquietudes, con esto damos por culminada esta primera actividad síncrona para neuropsicología clínica sección R1. Muchas gracias por su atención. Recuerden que vamos a